Dicen que la realidad supera la ficción, y al revisar las noticias cotidianas se confirma que es así. No parece tan fácil saber en qué momento el ser humano perdió el rumbo o si alguna vez tan siquiera tuvo uno. Lo cierto es que hoy vivimos en una montaña rusa de emociones que se alimentan con miedo, incertidumbre y un adversario que se muestra con muchas caras y se llama desinformación. Pareciera extraño que entre más tecnología y acceso al conocimiento, la falta de sentido común tiene rienda suelta y se refleja a todo nivel hasta llegar a la barbarie. Sin embargo, en este momento crítico es cuando aparecen los héroes sin capa, hombres y mujeres que armados con dignidad hasta los dientes han levantado su voz en contra de la injusticia y el terror. Un día los libros contarán la historia de unos cuantos locos fanáticos de la vida, sedientos de libertad que pusieron sus ojos, acciones y palabras en favor de aquellos que no podían hablar y de otros que se fueron muy rápido y sin saber por qué su paso por este mundo fue tan corto. Y entre esos locos, un hombre que con sus emociones a flor de piel, que con un micrófono y su voz nos muestra con pasión y de frente que la mayoría de las veces los grandes cambios dependen también de una gran voluntad, por encima del dinero y el poder. Y si al terminar de ver este video logramos que en su mente y en su corazón queden unas inmensas ganas por unirse a la locura de defender la vida, los valores, la diferencia, la paz y el respeto, entonces veremos que esa locura en realidad es cordura y que hoy es Pablo, pero mañana serán millones quienes con autoridad le hablarán a sus familiares, vecinos, amigos y al mundo con palabras mayores. Presidente cautivo de todas estas maquinarias tradicionales, presidente humano que también comete errores y presidente humano que tiene a su alrededor pues una cantidad de gente de todo tipo. Entonces, pues creo que los medios de comunicación son la arena política de hoy en día y para bien y para mal. Con que un medio como Cambio, como la revista de Daniel Coronel hace un foro financiado por las EPS, en el que invita a una cantidad de gente, básicamente como cuatro quintas partes eran todos en contra de la reforma de la salud. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no tengo dinero, yo no soy comunicador, yo no soy político, yo no estoy donde hay que estar, yo no, no te des ninguna excusa, porque siempre se puede hacer algo. No solamente es una mujer inteligente, habla fenomenal, explica todo fenomenal, sino que es coherente, hermano, es coherente, es honrada, es humilde, es una persona que realmente va a luchar por el país. Esté donde esté, haga lo que haga, va a luchar por el país. Nos creemos únicos, nos creemos que no tenemos solución. Hay países que han salido de conflictos muchísimo peores que el colombiano, posiblemente no tan largos, y no un tipo que viene egresado de una universidad norteamericana y que ocupa un ministerio y que viene a robarse hasta el agua de la gente más humilde, ¿no? Bienvenidos amigos de Magenta Radio y bienvenidos a esto que hemos determinado un video diferente. Y como ustedes ya se pueden dar cuenta en pantalla, me acompaña un invitado súper especial. Él es Pablo Borges. Muy seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, no solamente por toda su actividad que viene realizando hace muchos años, sino también porque es una persona muy influyente en los medios alternativos. Pablo, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de participar en Magenta Radio. ¿Cómo estás? Gracias, William. Un honor estar en tu programa, en tu canal de YouTube. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no, el placer es mío. Pablo, pues hay muchas cosas que realmente podríamos hablar contigo y ni más faltaba que no aprovecháramos el tiempo. Yo quiero comenzar con algo en esta discusión que prácticamente hemos trabajado pues para contarle algunas cosas a la gente y que sobre todo pues conozcan detalles del trabajo que viene realizando, de lo que queremos nosotros también hacer y también obviamente darle luces a las personas. Quiero comenzar con una pregunta directa. ¿Cómo ves el tema de los medios, no solamente de los tradicionales, sino también de los alternativos? Pues creo que los medios de comunicación son la arena política de hoy en día. Y para bien y para mal. Para bien, pues porque nos da una ventana de oportunidad a los ciudadanos que normalmente en otras épocas no existían. Para mal, porque también los medios, tanto los alternativos como los medios oficiales, pues están en manos de la gente poderosa. Porque todo esto no nos podemos alejar de la idea de que es capitalismo puro, de que influye muchísimo el dinero, de que no solamente los poderes, los grandes poderes pueden comprar
canales oficiales de televisión, pautas de radio, espectros electromagnéticos, sino pueden comprar las voluntades también de comunicadores alternativos, como pueden poner sus canales alternativos, pueden inundar las redes de bots, o sea, es una guerra cultural. Entonces ahí estamos abrazo partido, canales como el tuyo, como el mío, que intentan dar pedagogía, pues enfrentándose a monstruos en los que se maneja mucho dinero y en los que están acostumbrados y saben manipular las voluntades. Entonces la lucha de David contra Goliat, pero es una lucha hermosa, una lucha que debemos hacer. Yo creo que a veces cuando se consiguen pequeñas cosas desde un canal alternativo, pues entonces nos vuelve la esperanza y la gente ve eso, y la gente ve eso. La gente no es boba, la gente entre líneas lee cosas tan dicientes como que, por ejemplo, grandes medios omitan pues ciertos asuntos o que no se hable de ciertas personas. Y gente como tú y como yo, pues sí hablamos de esas cosas y ponemos el dedo en la llaga. Entonces, para nosotros, como pues, digamos, productores de algún tipo de contenido audiovisual, como para la gente que los ve, pues todo esto es un ejercicio de esperanza, hermano. En los últimos años que tú has venido trabajando en tu canal y haciendo unos contenidos bastante fuertes, delicados, yo me atrevería a decir que eres de los pocos que pone el dedo en la llaga y de verdad lo dice de frente. ¿Tú crees que en este tiempo realmente los medios tradicionales han visto una amenaza, por ejemplo, en los alternativos? Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Hombre, cuando aquí, por ejemplo, lanzamos una campaña contra una cosa de corrupción brutal que no han lanzado los medios antes, inmediatamente estamos viendo cómo muchos de esos medios realmente estaban contaminados precisamente por esa corrupción o servían esos intereses, ¿no? Cuando aquí hacemos, por ejemplo, una fuerza para que la reforma de la salud salga adelante, para que se le quite a unos privados billones, 83 billones concretamente de pesos al año que los manejan sin ningún tipo de auditoría ni de nada. O sea, básicamente hacen lo que les da la gana con ese dinero desde hace muchos años. Y los colombianos prácticamente sin salud, con el paseo de la muerte y en los territorios básicamente abandonados. Y nosotros vamos a intentar hacer esa reforma a la salud y a empujar esa reforma a la salud y nos encontramos con que un medio como Cambio, como la revista de Daniel Coronel, hace un foro financiado por las EPS, en el que invita a una cantidad de gente, básicamente como cuatro quintas partes eran todos en contra de la reforma de la salud. Y todo eso está organizado para dejarle a la gente y al público en general la idea de que la reforma de la salud pues no se debe hacer, que lo que hay que hacer es seguir con lo que ya se tiene, que esa es la intermediación de esas EPS que le están financiando ese foro a esta gente. Pues entonces la gente se da cuenta. La gente dice, bueno, este señor puede tener todos los millones del mundo, puede ser el mejor periodista del mundo, puede tener todas las investigaciones del mundo, pero aquí hay unos intereses empresariales de por medio. Entonces ahí es donde la gente ve la independencia y el hecho de que nosotros podamos en un momento dado lanzar ese contenido, pues tiene su paga, ¿no? Por ejemplo, el foro ese de la salud en YouTube, pues es un foro costó muchísimo hacerlo. Lo hicieron en un sitio muy gomelo y lo lanzaron, pues gente que tiene muchísima audiencia. Bueno, pues lo vio muy poca gente, hermano. En cambio, el video de reacción que hice yo denunciando eso lo vio muchísima más gente y eso hizo que mucha gente empezara a hablar de eso en el país. Entonces, ahí está el dedito en la llaga y por ahí tenemos que seguir. Imagínate que en estos días un amigo que se llama Jonathan, a quien le mando un saludo especial, hablando común y corriente, me hizo un comentario que después me dejó pensando y fue algo así como, ¿cómo sería esa robadera y corrupción antes del Internet? Y yo después me quedé pensando en dos cosas. Una parte de mí decía, sí, seguramente antes del Internet se robaban cualquier cantidad de cosas y la gente no se enteraba. Y otra parte de mí pensaba, la corrupción siempre ha existido y siempre han habido maneras de enterarse, pero muchas veces a las personas o no les interesa o se hacen los del oído sordo y muchas veces es preferible no saber la verdad. ¿Crees que hemos llegado a ese punto? Hombre, evidentemente con los medios de comunicación modernos, con un teléfono, pues básicamente tenemos el mundo en la mano, el mundo que nos dejan ver, el mundo que les interesa ver, el mundo que los logaritmos nos permiten ver. Pero también podemos emitir y también podemos emitir lo que nos dejan emitir. Muchas veces nos tenemos que autocensurar para poder emitir.
Pero efectivamente, fíjate lo que está pasando, por ejemplo, en Palestina. Estamos ante un genocidio que estamos viendo en vivo y en directo, gracias a los contenidos que la gente de allí saca con sus propios móviles y que los colamos de alguna manera para que los veamos en el mundo entero. ¿Y cuántos genocidios no se han hecho antes? ¿Y cuántas guerras coloniales? ¿Y cuántos imperios no han arrasado continentes enteros? Y no nos hemos enterado, no sabemos. Luego la historia la escriben los vencedores, entonces en los libros de historia van a contar las cosas de otra manera. Pero hoy en día, con una imagen que se escape, con un comentario que se escape, con un vídeo, aunque sea de la peor calidad y con el peor sonido, podemos ver cosas muy tristes, como el asesinato de un líder social en Colombia y su hijo o su hijito de pocos años gritando frente al cadáver de su madre. Ese tipo de imágenes como las que nos llegaron en las protestas sociales en Colombia, la gente siendo acribillada en las calles por su propio ejército, por su propia policía, enviados precisamente por unos gobernantes que no nos representan, pues son los que nos han llevado a este gobierno del cambio que tenemos ahora, que bueno, no lo hicimos bien. No lo hicimos bien porque tendríamos que haber ganado también Congreso y Senado. No tenemos la cultura política en Colombia. La gente votó a presidencia y se dieron la conjunción de los astros para tener un presidente, pero presidente cautivo de todas estas maquinarias tradicionales. Presidente humano que también comete errores y presidente humano que tiene a su alrededor pues una cantidad de gente de todo tipo. Entonces, hemos aprendido en esto y yo creo que nos ha servido este gobierno precisamente para no volver a cometer los mismos errores y en el 2026 arrasar tanto en las elecciones de Senado y Congreso como en las elecciones de presidencia, para poder tener un gobierno realmente progresista que haga las reformas que tenemos que hacer. Fíjate, ahora todos estos esfuerzos de la reforma a la salud y vuelven unos cuantos congresistas o corruptos o untados, no lo sé, presuntamente con unos intereses muy oscuros y tumban, después de tanto esfuerzo y después de tanta sufrimiento, una reforma absolutamente necesaria, ¿no? Te pongo esta por ponerte un ejemplo, pero creo que esta presencia de Claro. los medios de comunicación alternativos está cambiando el balance del poder en algunos aspectos y en algunas zonas y concretamente para una parte de la población. Lo que estamos consiguiendo a veces con estas denuncias, pues parece que no tiene mucho efecto, pero yo te puedo decir que, por ejemplo, de mi canal, pues han salido, pues se han lanzado personas que han terminado en ministerios o en Congreso o en Senado o se han dado a conocer líderes sociales que no se conocían y que de pronto han tenido grandes apoyos. Entonces sí, creo que aunque al principio todos los que estén haciendo contenido sientan que, bueno, no sé si esto merece la pena y tal, yo les doy todo el ánimo del mundo, porque yo en carne propia, pues me he dado cuenta cómo sí realmente a veces se consiguen hacer cosas que uno jamás se imaginaba. La inmensa mayor parte de las cosas no las vamos a conseguir, pero alguien de pronto sí las consigue. Y creo que si perdemos la esperanza, pues estamos perdiendo nuestra posibilidad de reescribir el destino. Pablo, si tú tuvieses que decir de las reformas que quiere hacer el presidente Gustavo Petro, esta es la más trascendental, la más importante, la que en realidad le va a cambiar el chip a las personas, los va a sensibilizar. ¿Cuál crees que sería? Yo creo que todas son importantísimas. Si las reformas salieran realmente como fueron diseñadas en su principio, como estaban pensadas en el programa preelectoral y todo eso, cualquier reforma es definitiva en campos, la tributaria, por ejemplo, va a salir de la desigualdad. La misma reforma que necesitamos en la salud, esa intermediación, es la piedra angular del programa de Gustavo Petro. Son 83 billones de pesos, es muchísima plata. Toda la plata que se han robado en la unidad de gestión de riesgo apenas son 5 billones de pesos. Y son vienen robándose los del gobierno de Pastrana. Pero la reforma a la salud son 83 billones de pesos que desaparecen y los ve uno luego de las formas más absurdas en el exterior, EPS que no funcionan, quebradas, y todo ese flujo de dinero, ¿para dónde va? ¿Dónde termina todo ese dinero, no? Entonces, tantas reformas que yo creo que, para empezar, muchas veces ni siquiera son reformas, simplemente con que hubiéramos aplicado de verdad o se aplique de verdad la Constitución del 91, pues imagínate el país que tendríamos, ¿no? Si los acuerdos de paz con esa reforma agraria tan importante, que es la parte fundamental, se aplicaran, es que tendríamos un país maravilloso. Pues, tenemos un país que tiene toda clase de leyes escritas que no se cumplen, país que firma toda clase de convenios internacionales que no se cumplen. Entonces, el problema no es lo que está escrito sobre el papel, sino lo que se hace en la realidad.
Toda esta gente que nos cuentan con sus discursos maravillosos, con toda esa facilidad de expresión que tienen algunos de ellos, pues todas las maravillas que van a hacer y cuando llegan al poder nos damos cuenta que eran todos mentiras, ¿no? A veces yo aprecio mucho más las palabras sencillas de un campesino que habla con el corazón y desde el analfabetismo y desde la sencillez y desde la modestia, lo que de verdad le dice el alma, y no un tipo que viene egresado de una universidad norteamericana y que ocupa un ministerio y que viene a robarse hasta el agua de la gente más humilde, ¿no? Entonces yo creo que en toda esa lucha por la narrativa, por el relato y por hacer país, pues todos los ciudadanos tienen en este momento un compromiso como comunicadores, todos tienen un teléfono, todos tienen una posibilidad de emitir un contenido, de ser reporteros, de denunciar cosas que son injustas, de expresar su opinión. Y todo eso, aunque les parezca a muchísimas personas que no sirve para nada, yo les digo que sí, porque cuando somos millones, no podemos estar equivocados. Hace poco salió Mancuso de la cárcel y digamos que hay un sector de la población que todavía no termina de procesar que este señor, que no ha sido ninguna perita en dulce, y eso creo que todos lo sabemos, no solamente salga, sino que ahora vaya a ser gestor de paz. Y de hecho, en sus declaraciones en la rueda de prensa que dio, realmente se ve como una persona diferente, invitando incluso al mismo Uribe como a deponer un poco, pongámoslo entre comillas, como esa rivalidad, como las armas, por ponerlo de alguna manera. ¿Cómo tú, que has trabajado tanto con personas en defender justamente los derechos humanos, cómo cree que las personas deben recibir esa noticia y que en realidad sea algo bueno para el país? Yo no soy nadie para decir cómo tiene que la gente recibir una noticia de esas. Yo te puedo decir cómo la recibo yo. Yo te puedo decir que Mancuso es uno de los mayores asesinos, delincuentes y criminales que ha tenido el país. Que para la inteligencia humana es un insulto que una persona que ha cometido miles de asesinatos presuntamente, que ha pagado 16 años o 17 por narcotráfico, no por ninguno de esos asesinatos, tengamos que verlos libres con escolta paseando por el país, hablando con esa elocuencia y con esa decencia, porque a ese señor sí no se le escapa ninguna grosería. Él no es como Daniel Rojas, nuestro ministro de Educación, que es grosero y que cuando le hierve el alma, como nos hierve a todos, suelta un hijo de putazo. A Mancuso no se le salen esas cosas. A Mancuso se le salen, o se le salieron, fueron muchas balas y mucha muerte, mucha sangre. Y él ha dicho claramente que él fue socio, que él fue compañero de trabajo, o no fue como, no sé cómo lo expresó exactamente, de Álvaro Uribe, y el país está esperando todas esas verdades. Y si hay alguna razón para que este señor colabore con la justicia, es precisamente para que cuente todas esas verdades. Es como esta gente que está ahora con la unidad de gestión de riesgo, pues buscando pues principios de oportunidad y no han dicho todavía dónde está la plata ni han dado el nombre de nadie, pero ahora ya parece que hablaron con alguien porque entonces han empezado a atacar directamente y a culpar al gobierno sin una sola prueba. Están diciendo que esos dineros eran para comprar voluntades de congresistas, incluso del pacto histórico, etcétera, pues que saquen las pruebas, que cuenten todo eso, que caiga quien tenga que caer, que caiga la corrupción, que caigan los criminales, que caigan los asesinos. Los zampones tienen que estar en la cárcel, los zampones no tienen por qué estar andando por la calle. Los zampones no tienen por qué estar con escoltas. Y no solamente estoy hablando del caso concreto del señor Mancuso, estoy hablando de una cantidad de gente que ha hecho fuerza para el paramilitarismo en Colombia, como el señor Francisco Santos. Hay una cantidad de gente en Colombia que ha conseguido la impunidad. Y esa impunidad no se consigue gratis, esa impunidad se consigue con más sangre, esa impunidad se consigue con el miedo que le mete a los ciudadanos, con el miedo que le mete a los mismos jueces, con las presiones, con el dinero, dinero que muchas veces es mal habido y mal conseguido y que le sirve para comprar voluntades. Entonces, en ese dilema vivimos los colombianos, en el que la única esperanza que tenemos es la justicia. Lo único que puede cambiar la balanza de todo esto es la justicia. Porque si hubiera justicia, si tuviéramos de verdad una fiscalía de verdad, y espero que esta fiscal dé las demuestras de eso, porque hasta ahora no lo está haciendo, me parece que se está haciendo muy tibia. Si tuviéramos una justicia de verdad, pues hermano, hay una cantidad de gente que está ahí en la sombra y que está disfrutando de grandes fortunas y hasta dando clases en universidades y con micrófonos en emisoras de radio y con cargos públicos y de todo eso que tenía que estar en la cárcel. La gente es la que tenía que estar en la cárcel. Curiosamente, al director de una de las cárceles, la cárcel Modelo, ni siquiera tenían escolta y lo mataron en las calles de Bogotá. Y toda esta Así gente, a fue. veces hay unos que tienen cientos de escoltas. Entonces, a mí me ofende especialmente la impunidad, la falta de justicia en Colombia.
Y eso no es una cuestión de que los ciudadanos colaboren, no es una cuestión de que las personas lo exijamos, no, no, es que eso es un deber de esa gente que está ejerciendo la justicia y son los primeros que deberían cumplirla y ser juzgados si no lo hacen. Porque yo creo que la única forma de que salgamos de una pobreza de 20 millones de personas en Colombia, 5 de ellos en pobreza extrema, aguantando hambre, es que hay un reparto equitativo de las cosas. Entonces, imagínate, si cogen casos de corrupción en el Congreso todo el tiempo y todos estos tipos nunca entregan la plata y no sé qué tal, pues se van a seguir comprando voluntades de congresistas, que por cierto me parece absolutamente condenable, absolutamente miserable el hecho que un congresista cobre 48 millones de pesos, más lo que cobran de las UTLs y todo eso. Me parece que esa gente debería cobrar 3 4 salarios mínimos, Que trabajar por el país y si es de fuera que le pongan un apartamento, lo que usted quiera, debería pero ser llegar como un a honor. enriquecerse me parece un insulto. Todo eso me parece corrupción, toda esa mermelada me parece corrupción, toda esa falta de justicia, toda esa impunidad es lo que nos hace lo que somos. Pero si hay algo que podemos hacer los ciudadanos precisamente, no es sentir que esto nos lo tienen que dar, no es sentir que esto no, 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 es exigirlo y exigirlo en las calles y hacer presencia. Por aquí tuve un invitado que dijo una vez una frase muy chévere y es Así, que en las calles es donde el miedo cambia de bando. Entonces, no nos dejemos meter miedo, salgamos a las calles. Las calles a veces son calles digitales como estos canales que tenemos nosotros, pero las calles son la presencia masiva en las calles. No por un partido, no, por la reforma a la salud, por la reforma de la educación, por todo lo que nos pertenece, por el reparto de la tierra, por 8 o 10 millones de campesinos que viven en la miseria. Eso es lo que nos tiene que llevar a las calles, no un partido de fútbol o un concierto. Pero nos hemos dejado ganar la batalla, el relato, la batalla cultural, y eso es lo que tenemos que retomar. yo te iba a preguntar algo, digamos, enlazado con lo que tú estás comentando, y tiene que ver con la foto del logo que tú tienes en tu canal, que es, si no estoy mal, como Jaime Garzón, tal vez, es Ah, sí, esa figura o tengo a así Jaime como con en una bandera apariencia. de Colombia en la boca, sí. Ese es como Correcto. sí, como Como, pues, yo mi creo que icono. muchos tenemos como en la memoria cosas que él decía, ¿cierto? Y de hecho en la Mm. última oportunidad que tuve de entrevistar a Julián Martínez, de quien realmente aprendí bastante y entendí muchas cosas, también le planteé cosas referentes a Jaime Garzón. Y quiero traer una que en particular él decía, y es algo así como, si ustedes no cambian, si los jóvenes no cambian el mundo, nadie lo va a venir a cambiar por ustedes, que realmente es una frase, yo diría que hasta vieja, y a lo mejor ni siquiera se la inventó Garzón, pero creo que la popularizó. ¿Será Mm. que en Colombia estamos esperando que se acabe este gobierno para decir, oiga, pudimos haber cambiado tal cosa y tal otra, o dejar sembrada esta semilla para esto o aquello? ¿O cómo crees que puede hacer esto, yo diría que transición de los 2 años que le quedan a Gustavo Petro? Es que yo creo que el problema nuestro no es Petro, ni es el gobierno, ni los 2 años que nos quedan. El problema que tenemos nosotros es un problema de filosofía de la vida como país. Tenemos un problema cultural. Tenemos un fatalismo, un negativismo, un complejo de inferioridad terrible como país, entre otras cosas por el clasismo tan brutal en el que vivimos. Tenemos una ignorancia política terrible. Ves a millones de personas humildes votando por sus opresores en Colombia. Ves a una juventud desmovilizada políticamente totalmente. A la juventud colombiana la han aplatanado, la han dejado pues básicamente despolitizada, entre otras cosas por una exclusión social de esas juventudes populares. Tenemos una situación en la que yo creo que estamos resolviendo el día a día, el momento a momento, estamos con las noticias pequeñas, con la coyuntura y tal, pero no vemos el problema de fondo grave que tenemos, que no somos capaces de mantener un diálogo en Colombia. O sea, en Colombia uno es bueno o malo, o es blanco o negro, o es uribista o es petrista. O sea, no hay un pensamiento crítico, que era lo que yo hablaba contigo ayer por teléfono. Ayer quiero decirle a la gente de tu canal que yo no conocía tu canal, yo no te conocía a ti, y a mí me gusta cuando me piden una entrevista, yo casi nunca doy entrevistas, porque entre otras cosas yo creo que cuando la entrevista es para hacer un análisis como el que estamos haciendo hoy, chévere, pero cuando es para hablar de uno personal, cosas personales, no tiene mucho sentido.
Cuando hablábamos ayer, yo te decía eso. Si es algo que podamos aportar, hagamos esa charla, conversemos, me parece importante, porque el problema grave que tenemos en Colombia es que tenemos que hacer una pedagogía urgente a millones de personas que encima tienen muy poco acceso a medios de comunicación. Entonces hay muchísima gente que está de forma automática, y lo digo por incluso familia mía, que a veces pone en la televisión horas, Caracol, RCN, la gente sigue oyendo a no sé qué. Mire, por ejemplo, los grandes periodistas de Colombia son todos empresarios durísimos. Sánchez Cristo, Coronel, Yamid Amat, son gente que tienen sus imperios informativos y que generan chismes, opiniones, coyuntura, lo que sea, con tal de mantener esos imperios, sus empresas, y que tienen a su vez, pues, sus nexos, sus lazos con el poder. Entonces, la gente no es independiente. Y la gente lleva viéndolos tantos años que ya le tiene una credibilidad importante. Y la gente asume mucho el hecho de que alguien lo vean constantemente con la credibilidad que puede tener. Y eso es un error. Gente como Julián Martínez, que tú lo entrevistaste y que fue una entrevista excelente. Yo por eso me animé cuando tú me invitaste, inmediatamente dije sí, porque entre otras cosas eres un entrevistador respetuoso, bueno, en un canal que intenta hacer pedagogía. Y Julián se sintió muy a Gracias. gusto, como me estoy sintiendo yo en este momento. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esa pedagogía. Pero si entramos en un análisis pequeño, ¿qué vamos a hacer de aquí al 2026 para ganar otra vez y cómo podemos conseguir más votos? Estamos perdidos, porque el problema no es ese. El problema no es ese. Si la gente fuera Ok. consciente durante un segundo del sufrimiento inconmensurable que ha sufrido el país, millones de personas que viven en la miseria, cientos de miles de personas que han perdido familiares asesinados en esta violencia, que no es un conflicto, es una guerra de ricos contra pobres que lleva décadas, que viene desde antes, desde cuando éramos colonia, que se ha legitimado porque, entre otras cosas, los gobiernos han sido cooptados por los señores feudales, en un país que tiene un gobierno, un estado pequeño, precisamente hecho para que los caciques y los señores feudales pudieran reinar en sus territorios, en sus feudos. Y todo eso que ha sido alimentado con una guerra de guerrillas, paramilitares, grupos criminales financiados, autofinanciados, ni más ni menos por el narcotráfico, que es una fuente infinita de riqueza, pues nos convierte en lo que somos, que tenemos realmente un país en el que nosotros nos creemos diferentes, nos creemos únicos, nos creemos que no tenemos solución. Hay países que han salido de conflictos muchísimo peores que el colombiano, posiblemente no tan largos, pero fíjate, Sudáfrica, el apartheid, y han salido. Sí. Hay países que han firmado la guerra, la paz después de guerras brutales, fratricidas, de exterminios brutales. Fíjate el exterminio en Ruanda, por ejemplo. Y son países que se han reconstruido y que vuelven y que tiran para adelante. Yo cuando voy a veces por una carretera en algún país de Europa y encuentras una mesita, hermano William, con unas manzanas y unos quesos, y al lado hay una cesta con billetes, con una piedrita encima para que no se vuelen, y uno dice, Sí. ¿aquí quién vende? ¿Y dónde está el señor que vende? El señor que está por allá en su casa a 5 kilómetros donde viva, y el señor saca sus productos y la gente pasa y coge esto y sabe lo que cuesta y deja el dinero ahí, y nadie se roba ni una manzana, ni un queso, ni la plata que está ahí. Y por ahí pasa mucha gente. ¿Por qué no podemos ser así? No joda. Porque tenemos un problema cultural de que es el vivo, el traqueto, el patán, el matón, independientemente de que ese señor vivo, traqueto, patán o matón sea analfabeto o sea egresado en Harvard. Es esa misma cultura. Entonces, hasta que no cambiemos eso, el país no cambia. Y cambiar eso a corto plazo es muy complicado. Entonces, Sí, si hay sí, algo que no. podemos hacer Y es que en una Colombia pedagogía en ese somos sentido. cortoplacistas. Sí, cortoplacista, pero En no Colombia terminamos de somos empezar nunca a hacer las cosas, cortoplacistas. entonces nunca llegamos. Y ese cortoplacismo hace que no seamos como los chinos, que por ejemplo tienen políticas para que los diferentes gobiernos vayan cambiando el país a lo largo de 50, 70, 100 años, ¿no? No, nosotros queremos es volver a empezar en cada gobierno con nuevas cosas y entonces como eran los no sé qué, ahora son los no sé qué, entonces se cambia todo, se cambian todos los funcionarios, se cambian todas las políticas, se cambian todo, entonces como que es una guerra eterna de que cada 4 años, cada 8 años, entonces ya sabemos que es el reparto de ese pastel que es el gobierno, de esos 1.300 billones que se gestiona ahí en ese gobierno, y la oportunidad para robar, la oportunidad para esos vivos pasos matones. Es un país
que se maneja de esa manera, pues el problema es que si el país tuviese unos recursos ilimitados y alcanzara todo lo que se roban, pero porque además le quedara a la otra gente, pues para vivir dignamente, pues sería grave, sería terrible, pero no importa. Pero es que la verdad es que no es así. Los recursos son limitados y se quedan millones de personas sin nada. Entonces esa es la gravedad. Cuando el señor Olmedo, Almedo, cuando el señor Pinilla, cuando cualquiera de estos ampones criminales se roban miles de millones, no se están robando miles de millones de un millonario, se están robando miles de millones de niños como los de La Guajira que no tienen agua. Y todos esos especulados, todos esos negocios, ¿para qué son? ¿Para comprarse una casa? ¿Para comprarse un apartamento en Miami? ¿Para comprarse carros? Para que el ser humano tiene que comer 3 veces al día, tiene que descomer, tiene que hacer Sí. una vida en la que a cada unos años se va a morir y toda esa gente se está robando el dinero con el que podrían vivir muchas vidas. ¿Cuál es el sentido de eso? Dime si no es un problema filosófico y cultural. Entonces, yo invito a toda la gente Sí, que pueda hacer un esfuerzo realmente de hablar con otras personas, de hablar con la gente que le rodea precisamente para intentar que la gente aprenda a hablar, que la gente aprenda básicamente lo que le enseñan a los niños en kinder. No le quite a los otros niños la galleta. Usted tiene su galleta, deje que el otro se coma la suya. Sea buena persona, dense en la mano, ayuden al más chiquito, ayúdenlo más. ¿Cuáles son los más chiquitos? Pues los más frágiles, los más pobres, los campesinos, los indígenas, las negritudes, la gente que está desplazada, toda esa gente que está en las zonas más pobres de las ciudades. Por el contrario, el clasismo nos ha hecho que los veamos como enemigos. Entonces, la gente esta se siente superior. ok. La gente, y como Pa- encima la educación ha sido Pablo, la exclusión. y ahí quería llegar justamente. Realmente muchas de las personas que nos siguen, bueno, nos siguen personas de todos los niveles, estudios, etcétera, y tenemos un gran número de profesores que nos siguen. Y quería preguntarte algo relacionado con el tema educativo porque le escuché a la doctora Carolina Corcho justamente en un programa que tú hiciste con ella, que hay no solamente uno, varios profesores que en universidades o colegios, básicamente universidades, tratan de lavarle la cara a muchas personas que en realidad le han hecho muy mal al país, pero también la educación se ha instrumentalizado. ¿Crees que eso es así? Sí, claro que se ha instrumentalizado y estás hablando precisamente de lo que ha sucedido hace poco, porque hace 2 semanas tuvimos que tumbarle los colombianos, los profesores y el público en general de las redes alternativas, tuvimos que tumbarle una modificación que iban a hacer a la ley estatutaria. Curiosamente, con el beneplácito de María José Pizarro y del senador Benavides y de una serie y de Ariel Ávila, de una serie de supuestos políticos progresistas que habían caído en la tentación de intentar pasar una modificación que realmente lo que estaba era permitiendo la posibilidad de que se privatizara la educación pública en Colombia, de que se pudieran poner prácticamente EPS, como EPS, pero de educación, que cualquiera pudiera poner en el garaje de su casa una universidad y que los políticos pudieran acceder a esos fondos. Es decir, una cantidad de barbaridades aparte de esa, que cuando nosotros nos enteramos de eso, yo inmediatamente pues hice una entrevista a Carolina Corcho, hice una entrevista a Marta Alfonso, la congresista, hice una entrevista a la directora de Relaciones Internacionales que también se llama Marta Alfonso, de FECODE, y me llamó la senadora María José Pizarro que quería que yo la entrevistara también. Yo le dije, yo no quiero entrevistarte, yo quiero más bien que vengas a hablar con Carolina Corcho y con FECODE y que esa conversación la escuchen los colombianos. Y yo me quedé callado, yo me silencié, puse el logo de Garzón, y yo me quedé callado y hablaron 1 hora y media. Y ahí está, eso es un documento para la posteridad, porque de la hora y media, los primeros 40 minutos habló María José Pizarro y en ningún momento dijo, lo siento, me equivoqué. Lo que hizo fue justificar una vez más el por qué, la estrategia, el no sé qué. Y entonces a mí me dio mucha tristeza porque digo, si no somos capaces de hacer autocrítica, o si en un momento dado no somos capaces de decir me equivoqué, de decir lo siento, entonces ¿cómo queremos ser un país diferente? ¿Cómo queremos ser diferentes si la misma gente progresista no tiene la capacidad, la flexibilidad de decir cometí este error, ¿no? O sea,
es un tema muy complicado porque todo lo que hagan nuestros representantes en el gobierno, que nosotros hemos votado porque son progresistas, porque son pacifistas, porque son gente que quiere una igualdad social, esa gente puede cometer errores. Entonces nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de tener los ojos encima de esa gente. O sea, no podemos idealizar ni a Petro ni a nadie en el Congreso, ni en el Senado, ni en ningún ministerio, ni en ninguna parte. Carolina Corcho es muy amiga mía y en el momento que Carolina Corcho sea presidenta de Colombia o tenga algún cargo, yo voy a estar encima de ver qué pasa con Carolina Corcho, porque va a estar rodeada de una cantidad de gente y va a tener una cantidad de presiones y puede tener una cantidad de tentaciones. Yo creo precisamente, yo no soy periodista, pero pienso que si tú tienes un medio de comunicación, tu obligación es ser contrapoder, contrapoder. Imagínate que a ti y a mí nos dicen, venga, les damos a cada uno de ustedes 2.000 euros al mes, vénganse, súbanse al avión con Petro, vengan para arriba, para abajo, no sé qué tal. Y tú de pronto te das cuenta que hay un error grave que ha cometido el gobierno de Petro. ¿Tú podrías denunciarlo cuando estás en nómina de ese gobierno? Entonces has perdido la independencia. Entonces Quedan comprometidos. muchísima gente tiene ese problema de que ya tiene un precio. Y eso pasa también en los canales alternativos. Quiero preguntarte de pronto también en esa línea, y es, si uno dice algo en contra de una política que hizo el gobierno de Gustavo Petro, entonces es uribista. Si uno dice algo en contra o destapa algo que pasó en un gobierno uribista o de Santos, entonces es petrista. Y si Mm. uno dice, déjeme pensar que estoy analizando, entonces es tibio. Tibio. Te pregunto. Te pregunto, ¿será que si en la vida uno normalmente tiene posturas diferentes en muchas cosas, es Mm, posible que esa, digamos, clasificación, sectarismo, no sé qué mm, palabra puntualmente utilizar, nos está haciendo un daño en donde obviamente uno puede tener una postura en la política frente a muchas cosas, pero no necesariamente tiene que estar de acuerdo con todo, pero tampoco puede estar en contra de todo. Digamos el juego de la oposición, claro, ¿por qué no le gusta tal cosa que hizo Petro? Ah, no, ¿por qué no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no le va a gustar la reforma a la salud, por poner un ejemplo, si es que beneficia a la mayoría? No, porque es que Petro. Ah, bueno, pues listo, perfecto. Entonces vamos para el otro lado. ¿Por qué no le gusta entonces tal cosa que estaba bien y de pronto venía funcionando bien? Ah, porque es que de los uribis, bueno, en fin, yo no sé si tengas algún concepto frente a esa, a esa, ¿qué palabra puedo utilizar ahí? A esa- esa encasillada que de pronto nos colocan a sí. todos. Bueno, es que esa polarización política sucede a lo largo y ancho del mundo y es la forma en que las élites manejan el planeta. Entonces ponen a la población a pelear. La ponen a pelear por diferentes razones, de izquierda a derechas, o ideologías de género, por una cantidad de cosas, pero realmente las agendas comerciales, las agendas de dominio siguen adelante. Cuando tú tienes una gente en Colombia que tiene una agenda clarísima de mantener los privilegios y los billones de los cuales se han apoderado gracias a haber metido la mano en las arcas de todo el pueblo colombiano, que son las que maneja el gobierno, y lo han hecho durante generaciones. Esa gente ha tenido también tiempo de fortalecer su seguridad, ha tenido tiempo de mantener ese dominio sobre el gobierno, sobre las instituciones, sobre el ejército, sobre la policía, sobre los que hacen las leyes. Esa gente realmente se ha hecho con el poder. Ese es el verdadero poder de Colombia. Entonces, ¿a gente qué le favorece? Oye, yo soy un gran banquero colombiano con intereses por todo el país, con toda clase de empresas y de cosas y de tal. Pues hombre, apostar por el ganador, por el caballo ganador, y si, no, y si tienes duda quién va a ser el ganador, pues apuestas por ambos, no pasa nada. Así de todas formas te queda debiendo un favor el perdedor. Pero esta polarización es la base de la violencia. Eso es lo que hace que en Ruanda una etnia decida acabar a martillazos y a machetazos con otra. Eso es lo que hace que la violencia entre liberales y conservadores en nuestro país haya hecho la salvajada que ha hecho. Pero esa misma violencia y esa polarización, si la traducimos realmente a lo que son, pues digamos, las bases mismas de la supervivencia, tú dices, bueno, a ver.
¿Cuánta gente, cuánta gente de la que es súper millonaria, de la que es súper poderosa, se dice progresista o se dice de izquierdas o tiene realmente intereses en que el país sea menos desigual, menos violento, menos qué tal? Dime cuánta, dime cuánta. Qué curioso que casi toda esa gente clarísimamente tiene una ideología de derecha que es la seguridad, el Estado, las instituciones por encima de todo y básicamente el dominio mediante una ingeniería social que se hace desde el gobierno. Cuando llega una persona o cuando llega un grupo que de pronto, con toda honestidad, decide, vamos a luchar porque los colombianos coman 3 veces al día, porque no se roben el plan de alimentación infantil en las regiones, porque tengamos una soberanía alimentaria, porque los campesinos puedan cultivar sus propios productos, porque no nos vengan con productos subvencionados de Estados Unidos y que encima básicamente nos obliguen a comprar semillas transgénicas, productos de Monsanto y de gente que tiene unos intereses globales y que en Colombia también los tiene y los ha hecho pesar. Entonces, imagínate solo eso, que los colombianos coman 3 veces al día implicaría reparto de tierra, soberanía alimentaria, acabar con un montón de intermediarios, por ejemplo, no permitir a todo este lobby que hacen las multinacionales en Colombia, las propias compañías colombianas de bebidas azucaradas, de comida chatarra. O sea, significa tantas decisiones tan complejas a todos los niveles en Colombia que sería un choque constante, y ese es el choque constante de los políticos progresistas que quieren cambios de verdad contra toda esa maquinaria, contra todo ese establecimiento. Entonces, ¿qué fuerza podría cambiar, digamos, ese equilibrio? Pues que en un momento dado un país vote mayoritariamente por un proyecto político progresista que realmente haga esos cambios. Entonces, para impedir eso, se fomenta la polarización de la población. Es que Uribe nos salvó de la guerrilla, es que los no sé qué son. Intentar demonizar al que piense diferente. Ese es el éxito de toda esta gente que arma guerras. Me da igual que la guerra sea en el territorio colombiano, que sea la guerra en Ucrania. Es siempre lo mismo, intentar que el otro se vea como un enemigo. Entonces tú piensas diferente a mí. Ah, pues yo no hablo contigo. O yo directamente te ignoro o directamente te agredo. Porque en Colombia directamente agredimos o con la palabra o con la acción, pero no respetamos el pensamiento del otro. Y sobre todo no tenemos la sensibilidad para darnos cuenta que muchas veces tenemos tantísimas cosas en común que si nos pusiéramos a hablar de verdad, hermanos, que imagínate dos soldados, un guerrillero y un soldado que se queden sin municiones y que por lo que sea se caigan en la misma zanja y tengan que sobrevivir ahí atrapados unos días, yo te aseguro que terminan haciéndose amigos. ¿Por qué? Claro, Porque son total. jóvenes populares, pobres, que les ha tocado una vida así. Ahí no hay ningún, normalmente no hay ningún psicópata, normalmente son gente de una extracción popular que les ha tocado, pues como nos toca a todos en la vida, pues jugar con las cartas que nos da el destino, pero ese poder conversar esas cosas no es fácil porque las circunstancias no se dan para que la gente se caigan en un hueco, un soldado y un guerrillero, o se caiga un uribista con un petrista, o se caiga, si me entiendes, gente racista, por ejemplo, con alguien, con un afrocolombiano o con un indígena. Pero cuando la gente tiene esa convivencia humana, entonces sí desaparece el racismo. Yo creo que la mejor escuela que puede haber para curar el racismo y la xenofobia es que la gente viaje, que la gente vaya. Me acuerdo cuando chiquito, mi hijo, sorprendidísimo, sorprendidísimo en África, en los proyectos que hacíamos, de cómo la gente más humilde nos invitaba a su casa y nos daba, tenían un plato, hermano, de comida para 5 personas y lo dividían y nos daban a nosotros. Y a uno le daba vergüenza, pero para ellos era un honor y para nosotros más. Y era como, jue madre, ¿cómo pueden tener tan poco y compartirlo? ¿Sí me entiendes? Y aquí en Colombia es lo contrario, gente que tiene muchísimo y no comparte nada, porque la filosofía que les han metido desde chiquitos es
Usted esto se lo merece, usted es un berraco, usted alcanzó el éxito, usted salió bien del colegio, salió bien de la universidad, llegó después de Estados Unidos con su posgrado, su papá lo ayudó a conseguirse el puesto en el ministerio, terminó de ministro, terminó de no sé qué, usted es un berraco, usted se lo merece, ¿sí me entiendes? No, estaba el camino perfectamente allanado, hermano, y usted tuvo la suerte de contar con que todo se alineó para que usted terminase siendo una persona de una importancia en el país. ¿Cómo no agradecerle al país eso? Y la única forma de agradecerle es precisamente devolverle a la gente humilde la dignidad de vida. Eso, fíjate que ese pensamiento tan absolutamente sencillo que es, hay una Sencillo. cantidad de gente viviendo con una dignidad humana mínima en Colombia. ¿Cómo es posible que haya gente que tenga que estar en un transporte público 4 horas para allá, 4 horas para acá, para servir en una casa? Porque un hijo de madre, señor, se quiso volver multimillonario vendiéndonos buses. Y entonces no necesita un metro. Porque resulta que no hay trabajo y entonces la gente tiene que trabajar por lo que sea y donde sea. ¿Cómo es posible que haya gente que tenga que robarse la electricidad? ¿Cómo es posible que haya gente que no tenga agua potable? ¿Cómo es posible que haya niños que tengan que andar descalzos por veredas, kilómetros para ir a la escuelita, para que se encuentren en una escuelita que está que se cae con la mínima educación? ¿Cómo es posible que una persona con una enfermedad prevenible se muera en Colombia porque no hay un centro de atención? Porque resulta que aquí la plata se la tiene que robar la PS para que se lleve luego el dinero para España, para Estados Unidos o para que sigan haciendo especulación en bolsa unos privados. Entonces, ese problema, que yo creo que es un problema de humanidad, más que de economía, de filosofía y todo eso, lo hemos complicado mucho y nos lo han complicado mucho con la política para que nos quedemos peleando en eso, pero que todo siga igual. En ese orden de ideas, ¿consideras que es importante el proceso constituyente? O sea, que se lleve a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. Pero es que para empezar están volviendo eso también otro problema político. El constituyente mayor es el pueblo. El pueblo es el que tiene que decidir lo que quiere, cómo lo quiere y tiene que tener soberanía el país para que su pueblo pueda decidir. Nosotros no tenemos soberanía. Nosotros no tenemos una democracia de verdad. Nosotros tenemos una democracia representativa totalmente falsa. Si la jugada es intentar hacer un constituyente para poder hacer las reformas que no se pueden hacer porque está secuestrada la... Ahí viene una cantidad de juegos políticos, pero realmente lo que hay en el Sí. fondo de todo esto y lo que delata todo esto es la falta de democracia que tenemos en Colombia. Imagínate que tengamos que tirar de decreto presidencial para poder sacar mínimamente una vaina que es para salvarle de vida a gente. Que mínimamente tengamos que, ¿y ahora qué hacemos? ¿A qué más? ¿Sí me entiendes? Todo el trabajo que se ha hecho para hacer unas mejoras en las pensiones, en la reforma tributaria, en tantos campos, y se ven obstaculizadas porque un señor o un grupo de señores congresistas trabajan básicamente a sueldo, y ya vemos cuáles son los sueldos. No son los sueldos que se ganan, que son 48 millones, son los sobresueldos de la mermelada que se reparten estos miserables. Ese Congreso está lleno de ampones. Ese Congreso está lleno de gente que ni tiene la preparación, pero tampoco tiene la sensibilidad. Y yo prefiero una persona que no tenga la preparación, pero sí tenga la sensibilidad. Yo prefiero gente que no tenga un título de Harvard, pero por lo menos tenga la idea de que no se debe robar, porque ese señor se puede rodear de un equipo muy bueno, técnicos y expertos, y dirigir la orquesta. Porque un director de orquesta no tiene por qué saber tocar todos los instrumentos, pero tiene que ser un director de orquesta. Pero nosotros nos han puesto de directores de orquesta desde siempre unos sociópatas que lo que hacen es ver la oportunidad para robarse el país, es estar en el poder. Por eso quieren el poder. Gente que quiera el poder en Colombia para transformar el país, poca, poquísima. Y muchos de los que realmente han sentido eso, los han matado. Ok. Hace poco hubo un cambio, bueno, un cambio es un decir porque realmente Andrés Manuel López Obrador prácticamente le entregó a Claudia Sheinbaum la presidencia, pues obviamente en todo el tema democrático de unas elecciones, pero digo que se la entregó en el sentido de que le dejó el camino allanado. Pero mucha gente que pudimos ver en redes y que de alguna manera conocimos por sus declaraciones, decían algo así como, lo que pasa es que Andrés Manuel López Obrador en este tiempo nos mostró muchas cosas que sí se podían hacer
y que se podían haber hecho antes, pero no hubo la voluntad de hacerlas, pero las hicimos. Es que Andrés Manuel López Obrador siempre nos mantenía informados, es que nos ayudó a cambiar la cultura política y de hecho uno entraba a los space y donde habían mexicanos y los mismos mexicanos de a pie decían, sí, mire, hace 6 años yo pensaba tal cosa y ahora tengo otro pensamiento. ¿Crees que ahí haya una posibilidad de aprendizaje, aunque entiendo que cada país tiene sus propias dinámicas, pero así como aprendemos lo malo de muchos otros países, ¿crees que podamos aprender de ese ejemplo algo? Yo en mi canal he sido muy crítico ante la falta de una estrategia de comunicación por parte de Gustavo Petro. Es un gobierno que no ha tenido una estrategia de comunicación. Básicamente la comunicación se hace con el Twitter del presidente y la gente detrás a ver cómo apoya, pero no hay una estrategia de comunicación. López Obrador le dejó servida en bandeja de plata la presidencia a Sheinbaum y básicamente porque se va del gobierno con un 70% de favorabilidad. O sea, creo que solamente lo supera el primer ministro de la India, pero es una cosa brutal la favorabilidad de López Obrador. Y no es que haya conseguido hacer todas las reformas sociales, ni mucho menos, porque se le quedan muchísimas cosas, incluso por empezar. Pero el hecho es que el hombre se plantó en la guerra cultural. Se plantó con sus mañaneras frente a un país que necesitaba saber qué estaba pasando y él organizó la cosa de una forma muy inteligente. Yo recuerdo que eso también se lo dije a Francia. Si tú ya eres vicepresidenta, tú eres la que tienes que organizar tus ruedas de prensa y tú eres la que tienes que dar organizar la palabra, no ir a que te entrevisten en sitios en los que te están buscando la encerrona, sacarte la piedra, verte la debilidad precisamente para poder sacarte un meme, porque todo esto es una batalla cultural. Ellos puede ser que, por ejemplo, se sientan capaces porque tienen un conocimiento de hacer una entrevista con la señora Vicky Dávila. La señora Vicky Dávila es una comunicadora experta, experta. O sea, la comunicación es muy diferente al periodismo. La comunicación es qué tanto de lo que quiero transmitir le va a llegar a la gente. Yo quiero transmitir que este señor William López que me está entrevistando es un desgraciado, es un no sé qué, es un sí sé cuándo. ¿Qué tengo que hacer yo en lo que estoy diciendo para que la gente piense eso? ¿Cómo le puedo sacar la piedra a William López? ¿En qué lo puedo dejar en evidencia? ¿Qué sé de él? ¿Cómo sé qué son sus reacciones para que en este momento el hombre la embarre y quede eso claro? Y entonces yo ese minuto, esos 30 segundos, es lo que voy a sacar y lo voy a difundir por todas partes para que la gente piense eso de ese señor William López. Entonces, esa comunicación en la que son expertas estas personas, es el objetivo de esa entrevista. La entrevista no es saber qué va a hacer Francia, qué va a hacer Gustavo Petro, qué va a hacer Gustavo Bolívar, qué pasó con esto, qué pasó lo otro, cómo vamos a cambiar el país. No, 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 no. Ellos van engañados con sus egos, con sus creencias sobre comunicación, con su ignorancia sobre la comunicación, a estos medios que van buscando 30 segundos, 20 segundos, 15 segundos para crear una narrativa. Miren, tenemos un presidente autoritario. Miren, tenemos a no sé quién que es un ignorante. Miren, tenemos una persona que no está segura de esto. Ese tipo de temas de comunicación los zanjó de un corte vertical López Obrador en México, haciendo unas mañaneras que eran, pues básicamente, unas ruedas de prensa en las que él se permitía dar pedagogía. Luego el tipo es muy buen comunicador. El tipo habla despacio, habla así, porque si estamos hablando así, la gente se fija muy bien en lo que vamos a decir y parece más importante y damos tiempo a que la gente piense. Y luego el tipo escoge las palabras perfectas. Es que esos señores que están haciendo ese tren ya se han robado dos empresas. No empezar una cantidad de vainas y vainas y vainas y vainas, sino es una comunicación telegráfica, pero larga en el tiempo, de cosas muy complejas dichas de una manera muy sencilla. Eso es una comunicación espectacular. Le puso en bandeja de plata la presidencia a Patricia Sheinbaum y Claudia además, Sheinbaum. sí, ¿cómo es el apellido? Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, perdón, Claudia. Y le puso la bandeja de plata, pero le dejó amarradas
las reformas que él quiere que ella haga. Se las dejó amarradas. O sea, esto no ha sido, ahora le toca a usted y vamos a ver qué va. No. Ahí Él López dijo Obrador hace muy mal. que ya no iba a estar más en la política apenas se No fuera. necesita, porque ya ha dejado todo muy atado. Sí, será cierto que se vaya, no vuelve. Es que yo creo que la gente de la política no se va nunca, ¿no? Otra cosa es que la política se vaya a la gente, pero la gente de la política no se va nunca. Fíjate todos estos expresidentes que tenemos en Colombia. Ver al baboso de Sí. Samper, financiado por el narcotráfico, o sea, con todo lo que ha hecho Samper, o sea, con lo mal presidente que es, verlo ahí en los foros y hablando de esto y lo otro y a favor de Petro y el no sé qué, y bueno, pues sí, muy bien. Ver a Uribe, con el prontuario que tiene Uribe dando clases en la Javeriana, dando clases en universidades, hablando de democracia, haciéndose el ofendido. ¿Ah? Ver al señor Pastrana, ver a Pacho Santos, ver a toda esa gente por ahí pululando que tienen además sueldos vitalicios, esquemas de seguridad vitalicios, ver a Santos. O sea, yo creo que tenemos un problema grandísimo con ese tema de la presencia y la no renovación de la política, porque básicamente seguimos adorando figuras concretas y muchas veces la gente no sabe por qué. Siguen los mitos, ¿no? El mito fundacional de esto y el mito fundacional de lo otro. Muchísima gente sigue pensando que es que realmente la desmovilización paramilitar en Colombia, gracias a Uribe, primero controlamos a la guerrilla y luego se desmovilizaron los paramilitares y ha sido un gran presidente, hizo una gran gestión económica, no sé qué tal. Esa narrativa existe. Un tipo que es el de la Ley 100, el de los tratados de libre comercio, el de las bases militares, el de los falsos positivos. ¿Qué gestión? ¿Cómo ha conseguido el patrimonio que tienen él y sus hijos? O sea, estamos hablando de unos expresidentes en Colombia que no son ni mucho menos unas figuras que den ejemplo o que tengan mucho que decir al país. Sin embargo, ahí están opinando. César Gaviria poniendo todas las trabas posibles para las reformas, declarándose enemigo del país. Francisco Santos, expresidente, básicamente un señor que Mancuso mismo lo ha dicho, que fue de los que intentó o pidió o presuntamente colaboró para que se formara ese bloque paramilitar en Bloque. Bogotá. O sea, esas figuras siguen ahí y siguen impunes y siguen gozando de sus fortunas y siguen, ¿sí me entiendes? Y todo lo que ha pasado en sus gobiernos, ¿qué? Entonces ves cómo caen mandos medios, cómo caen mandos bajos. Fíjate el gran ejemplo de los falsos positivos, quienes han pagado, quienes están en las cárceles, quienes no. Hay cantidad de gente que tendría que Sí. estar en este momento pudriéndose en una cárcel por falsos positivos. Nada, muchísima gente acogiéndose a la JEP simplemente para buscar beneficios, pero no terminan de contar la verdad. Se roban la plata por todas partes los políticos y tampoco aparece la plata. Los empresarios jamás son implicados. Y cuando algunos resulta implicado es como que fue por inocente que lo metieron en una vaina de estas. Olmedo, ¿tú crees que va a decir dónde está la plata de todo lo que se han robado? No va a contar nada. Es que le escuché a Carrillo también en una entrevista tuya y en otros medios también lo ha dicho. Y él ha dicho algo así como, señor Olmedo, una de las maneras en las que usted puede ayudar y contribuir con la justicia es devuelva la plata, pero me da la sensación de que en Colombia ha venido haciendo carrera un mecanismo presuntamente en el cual los políticos lo que hacen es robar lo más que se pueda, pagar lo menor, lo menos que pueda en cárcel, cierto que muchas veces es en la casa, pero al final termina siendo un ex presidiario multimillonario. Claro, porque es que la plata se la guardan. La plata, los mismos testaferros se los consiguen y todo el esquema, porque eso es un tema muy estudiado. Esa gente tiene unas estructuras para lavar su plata de testaferros, etcétera, brutales, para sacar la plata del país, para esconderla. Jamás va a aparecer nada a nombre de un señor de estos. Pero son señores que se han robado miles de millones y disfrutarán ellos y sus descendientes de esa plata. Por eso me parece a mí que lo de los principios de oportunidad no debería existir, sinceramente. A mí me parece que cómo vamos a premiar con un carcelazo corto y encima en la casa a un señor que se ha robado miles de millones, que ha engañado a todo el país, que encima que se le ha dado el privilegio de tener un altísimo cargo con un sueldazo, el tipo ha robado el país,
a la gente más humilde del país. Eso es un crimen de muchos tipos. Un crimen económico, por supuesto. Un crimen contra las leyes del país. Pero es un crimen contra la humanidad, porque lo que se roba son recursos básicos para la supervivencia de personas. Esos son intentos de asesinatos uno por uno. Todos esos niños de La Guajira que no recibieron el agua. ¿Cuántos niños de esos han muerto de enfermedades prevenibles de gastroenteritis por tomar agua contaminada? ¿Cuántos de esas familias no pueden ni cultivar? ¿Cuántas de esas personas mueren por infecciones, por malnutrición, por no tener agua, por no poder? ¿Sí me entiendes? Esos son atentados contra la, Sí. contra la humanidad. Entonces, no, vamos a reducirle la pena porque si él dice quién fue el empresario, quién fue el no sé qué, quién fue si sé cuándo, no, esa gente le tenía que decir, va a ver, vamos a hacer la investigación hasta lo último, pero usted se va para la cárcel. Usted se va para la cárcel mucho tiempo. Y usted se va para la cárcel básicamente porque su crimen no es cualquier crimen, es un crimen que causa alarma social. Cuando el crimen lo comete un político, una persona a la que se le ha dado un cargo, una autoridad, un honor, porque es un honor, y un privilegio, eso causa alarma social. ¿Cuántos colombianos tienen la oportunidad de que los nombren en un cargo de esos que manejan a miles de personas y se ganan 50, 80 millones de pesos? ¿Cuántos colombianos? Y gente muy formada. Ninguno. Colombiano promedio se está ganando un salario mínimo, dos Por salarios recibir. mínimos, si es que llega a tener trabajo. Y esta gente que se gana 500 salarios mínimos más todo lo que se roban, ahora tenemos que estar agradecidos porque entonces sapía a uno y entonces de todas formas le quitamos cárcel y ahora se va para su mansión. Fíjate la gente esa que robó con Duque, toda esta gente en sus mansiones, toda esta gente disfrutando. ¿Cómo así? Ahí la SAE tendría que entrar y la fiscalía tendría que entrar. Acuérdense que la SAE no es un ente investigativo. La SAE tiene los bienes confiscados y administra. Por eso es que se los roban todos. Yo no lo contó Daniel Rojas aquí hace 2 semanas en Palabras Mayores. Pero la fiscalía es la que tiene que actuar. ¿Y qué es lo que tenemos en la fiscalía? ¿Quién está en la fiscalía? ¿Quién está detrás Ok. manejando los hilos en la Eh, fiscalía? ok. Pablo, una pregunta de pronto un poco extraña en el sentido de que Colombia, yo siento que a veces, o colombianos, los colombianos, a veces vemos al país como una parcelita en donde solamente nos interesa nuestro pedacito y si alguien habla de temas internacionales, no es importante, eso no tiene que ver con nosotros. No, lo que pasa es que en Europa está pasando tal cosa, sí, pero es que eso queda a 11.000 o 20.000 kilómetros de acá y eso no tiene nada que ver conmigo y yo trabajo aquí vendiendo chance o manejando el taxi, etcétera. Tú que estás en Europa en este momento, ¿sientes que realmente sí hay una influencia de lo que pasa a nivel global en un país pequeño como el nuestro? Total, total, total. Y es que uno de los grandes problemas que tenemos los colombianos que somos muy provincianos, somos muy parroquiales. eh, la gente básicamente, empezando porque de la puerta a su casa para adentro es lo que les importa. Les importa un carajo lo que le pase al vecino. Mientras no corten el agua en el edificio, le importa un carajo lo que pase con el edificio. Mientras él tenga su situación resuelta, entonces, como mucho, pues le interesa un poco la situación un poco de su barrio, de su ciudad un poco. Ya hablar del país jue madre, es que Colombia es muy grande. Imagínate ya hablar del exterior. A ver, pero eso es una ignorancia increíble. Nosotros somos un país más de los muchos países irrelevantes que hay en el mundo, de los muchos países que no pintan nada para ninguna toma de decisiones. Que, no, ay, que lo que dijo Petro en Naciones Unidas, que no sé qué, y que muy chévere nos puede parecer a todos. Pero realmente, ¿cuál es el peso de Colombia en el panorama internacional? Cero. Es que ni la misma Europa tiene un peso en el panorama internacional. Cero. Cero. Las decisiones, yo lo demuestro continuamente en el canal, las decisiones de Europa las está tomando básicamente los Estados Unidos y la OTAN. Toda la política económica que están viviendo estos países, toda esta crisis, toda esta inflación, toda esta pérdida de producción, toda esta dependencia ahora nueva al gas licuado y a los combustibles norteamericanos, toda la dependencia a la industria y al complejo militar industrial norteamericano, esta renovación de los arsenales de los países europeos que ahora se va todo para Ucrania, todo este volver a girar hacia esa filosofía de la guerra
Pues solo te demuestra una cosa, siendo supuestamente un continente tan culto, fíjate que el 70%, no, el 60% es de todos los beneficios sociales que se reparten en el planeta somos 8.000 millones de personas, el 60% de esos beneficios sociales se dan en Europa y son 500 millones de personas. Entonces es un continente privilegiado de cultura, pero aquí también hubo dos guerras mundiales y ha perdido totalmente su soberanía cada uno de los países, pero también ha perdido la soberanía Europa como entidad. Y se ha quedado todo esto manejado por una serie de globalistas que son los dueños de los grandes fondos financieros, de las grandes empresas, fondos de inversión, como BlackRock, como Vanguard, que son básicamente no más de 10, 15 familias del mundo. Muchas de ellas son familias judías, sionistas, que tienen inversiones en todas las empresas, en todos los países, incluyendo en China. Entonces, el mundo está manejado de esa manera y nosotros somos el último de la cola allá en Latinoamérica, estamos ahí y nosotros nos afecta todo. Los tratados de libre comercio que nos imponen los gringos, la inflación mundial, la crisis del petróleo, la crisis geoestratégica, ahora nos metió Santos en la OTAN, nos meten en una cosa y en otra que no son más que compromisos y problemas. Ahora está Petro intentando que entremos en los BRICS, precisamente porque el mundo ha cambiado a un orden tripolar. Ya no solamente es la hegemonía de Estados Unidos, han aparecido Rusia y China. Estados Unidos quiere de fondo una guerra militar, incluso aparte de la económica, con China. Lo están planeando para antes de 10 años. Tienen a ese matón que se llama Israel, que quiere ser el matón del Medio Oriente y necesita que Estados Unidos le casque a Irán y necesita una guerra de Estados Unidos con Irán. El problema es que Irán es una potencia nuclear y una hegemonía grande dentro del Medio Oriente. Entonces, hay una serie de tensiones internacionales que nos afectan de forma directa. El solo hecho de que un bombazo nuclear nos vamos todo el planeta, porque los arsenales nucleares de todos estos países multiplican por millones de veces la capacidad destructiva de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki. Entonces, todas las Bien. cosas que nosotros creemos que no nos afectan no solo a nosotros, sino afectan a los países vecinos. Ecuador vive una situación muy parecida a la nuestra, y Perú, y todos esos problemas locales de corrupción, de maquinarias y de polaridad y de señores feudales y distribución de la tierra y todo eso, son problemas comunes. Entonces, salir de esos problemas tiene que ser también con soluciones comunes. No podemos ahí plantarnos nosotros solos Colombia en el panorama internacional a decir, no, señor, nosotros no vamos a cumplir ningún tratado de libre comercio, señor Estados Unidos. No, aquí tienen que tener bloques de países enteros negociando como están haciendo los africanos ahora, por ejemplo, que se están uniendo varios países, incluso para tener moneda común y ejército común. Nosotros en Latinoamérica deberíamos hacer eso. Y Latinoamérica y África están en este momento, pues junto con parte de Asia, lo que llamamos el sur global, que es realmente la parte del planeta que sí está presentando una resistencia intelectual e ideológica al imperio en decadencia que son los Estados Unidos. Entonces, ahí Colombia tiene mucho que decir, ahí en esa resistencia, en unir fuerzas con otros países, en hacer un bloque latinoamericano y de sur global potente, en tirar para adelante un proyecto progresista que no sea solamente nacional, sino regional. Nos influye todo lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Perú. A la gente que está en Bogotá le influye lo que pasa en La Guajira. Al que está por allá en Putumayo, lo que pasa en Buenaventura. Pero no tenemos esa conexión. Pensamos que somos como, no, yo aquí estoy bien, yo tengo mi trabajo, yo aquí tal, yo soy bogotano, a mí qué me importa lo que no sé qué, pobrecitos los de La Guajira, pobrecitos los de no sé qué tal. Imagínate si dentro del mismo país somos así de regionalistas, estando con esa mentalidad tan provinciana de pensar que lo que no veo no existe o de que lo que no me afecta a mí personalmente no importa, pues somos lo más frágil del mundo, porque en cualquier momento nos derrumban. Y así como lo derrumban a uno, derrumban a todos los demás que están al lado. Pero si salimos todos, si estamos todos unidos, si tenemos un criterio, tenemos una identidad nacional, mucho más allá del fútbol y la maldita selección que ya viste lo que pasó estos días con qué vergüenza con el partido con Argentina. Entonces, si tenemos una identidad nacional que dices, no, a ver, nosotros como, porque una cosa es que lo diga Petro, queremos ser la potencia mundial de la vida, y otra cosa es que realmente la gente se lo crea. Es que, oiga,
volverse potencia mundial de la vida, un país en el que hemos sido la potencia mundial de la muerte prácticamente, porque pocos países tan violentos como nosotros. No joda, qué desafío tan berraco. ¿Y la vida qué es? ¿Qué es la vida? ¿La vida es que no nos matemos? ¿O no? La vida es un canto a la dignidad humana, al arte, a la belleza, a todo lo que nos rodea, que es el planeta, los seres vivos que nos rodean, a toda esta biodiversidad maravillosa que nos ha regalado a nosotros el que sea, pero que vive ahí en Colombia con nosotros a pesar de lo poco que la cuidamos. Y todo ese canto a la vida es mucho más allá que dejar de matarnos. Si nosotros estamos pensando que querer ser potencia mundial de la vida es dejar de matarnos, no, por ahí se empieza, por los cese al fuego. Pero la paz es precisamente a través de una justicia social. Y el alcanzar ese bienestar como país con el que todos soñamos y tal, empieza porque cada uno de nosotros diga, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Yo en qué puedo colaborar? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué hay que mover? ¿No? Pero el colombiano tiende a ser como una barrera alrededor de él que le impide pensar en común, que le impide, venga, vamos a unirnos un momento, ¿sí me entiendes? No digo que todo el mundo, ni mucho menos, pero en general no se ve un espíritu colectivo como a veces ve uno en sociedades que dice uno, tenaz. Y la gente, en Japón, por ejemplo, yo me quedo muy impresionado en Japón, que la gente piensa en común, piensan en que esto es todo es de nosotros. Tú estás selva, tú estás montaña, esto es de nosotros. Yo tengo que cuidar esta vaina. Yo no puedo ir a una vaina que está haciendo mal este man y no ir a decirle. Aquí uno, bueno, se hace el bobo, ¿sí me entiendes? Allá no. Entonces ahí creo que también el tema de pensar que estamos en una pelotica azul flotando en el universo, como decía Carl Sagan, en el caso nuestro es que nosotros vamos en esa pelotica, en una puntica, pero es que encima que estamos en una puntica nos creemos que somos especiales. Y de especiales los colombianos no tenemos nada. Somos exactamente igual que los africanos, que los daneses, que los alemanes, que los australianos, que todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? La Sí. historia que nos ha tocado vivir, que normalmente no la escogemos. Nos ha llegado heredada. Yo nací en una situación concreta, en un lugar concreto. Me tocaron una serie de eventualidades. Y si sigo pensando que esas eventualidades me hacen especial, hermano, me estoy dejando atropellar por la historia sin darme cuenta. Bien, imagínate que escuchando alguno de tus videos, obviamente se nota que sigo tu canal, como también el de muchos Yo otros. voy a Lo que seguir pasa es el que hay tuyo unos aquí en canales adelante, que de William. verdad le dejan muchas cosas. Gracias. Y resulta que en algún momento dijiste algo sobre Daniel Coronel y digamos yo he utilizado en varias ocasiones material de Daniel Coronel y sus investigaciones, etcétera, como creo que muchos lo hemos hecho. Y tú mencionaste algo, tal vez estabas en una entrevista con Antonio Morales, me puedo equivocar, y mencionaste algo y yo me quedé pensando y dije, ve, pero ¿por qué Pablo dijo eso? Y entonces empecé a mirar y empecé a prestarle atención y en una oportunidad Daniel Coronel dijo, no, pero Petro no quiere reelegirse porque ¿para qué se va a reelegir si no ha hecho nada? A mí eso me quedó sonando e hicimos un video en el cual mostrábamos ese pedazo y justamente se lo pregunté y se lo mostré también a Julián en la última entrevista, pero no solo por llamar la atención sobre ese comentario puntual, sino porque también a mí me parece que tenemos un problema serio en muchas partes del mundo y pues puntualmente en Colombia, en donde somos de unos extremos ya llevados a la locura. Entonces, te lo voy a poner con ejemplos coloquiales, porque a veces nuestros suscriptores nos mandan unos ejemplos que en la sabiduría popular realmente tienen toda la razón. Y es, el esposo llegó un día tarde a la casa y la esposa le dice "Es que usted siempre llega tarde". La esposa se retrasó un día y el esposo le dice, pero es que usted nunca llega temprano, ¿cierto? Y lo van a votar a uno de la empresa o van a echar a alguien de la empresa y entonces el argumento perfecto es decirle, pero es que usted nunca hace nada. El jefe no me sirve porque no hace sino regañarme a toda hora. Es que ese jefe no hace un carajo. O sea, siempre somos de ese tipo de expresiones y nunca valoramos lo bueno que hacen las otras personas, así sea poco, mucho, no me guste. Y me parece que Daniel en ese punto demostró muchas cosas y entre ellas
Pues, ¿cómo va a decir que Petro no ha hecho nada? Porque a uno le puede disgustar o caer bien o lo que sea, pero yo siento que incluso así no fueran cosas materiales, el solo hecho de empezar a poner en la mente de las personas que nos pensemos en favor de la vida, pues imagínate, si hay algo más preciado que la vida, pues la vida, eso es algo positivo. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que Daniel Coronel tiene razón al decir que Petro no ha hecho nada? A mí lo que piense Daniel Coronel me importa muy poco, pero el tipo de pensamiento que tiene él, que por una parte es un pensamiento muy cómodo. Un hombre que supuestamente hace tanta investigación podría haberse dado cuenta de cosas mínimas, por ejemplo, de que este gobierno en un año ha sacado a más de 1 millón de personas de la pobreza, de que 800.000 jóvenes pueden tener educación gratis superior, de que se han hecho pues reformas que permiten un reparto más justo, digamos, de la riqueza, de que se han intentado hacer un montón de reformas que desafortunadamente no han salido como se han querido, pero que son muy significativas, de que un anciano que antes recibía 80.000 pesos ahora reciba 250.000. Para Daniel Coronel seguramente eso no significa mucho, pero para millones de colombianos eso significa mucho. De que se hayan hecho increíbles incautaciones de droga como nunca en la historia de Colombia, de que se hayan destapado casos de corrupción incluso al interior del propio gobierno y se hayan denunciado, y de que muchísima gente que creyó en un proyecto progresista pues esté con esa ilusión de que las cosas pueden cambiar, sobre todo la gente más desfavorecida de Colombia. Entonces, el hecho de que con una sola frase se intente sepultar a un proyecto es muy fácil cuando eso está personalizado en alguien. Entonces es que Petro no ha hecho nada. ¿Sí me entiendes? Entonces ese es el éxito que te decía de la comunicación. Este tipo es un gran comunicador, un gran manipulador. Es un tipo que sabe qué frases decir en qué momento y respecto a qué situación, porque él tiene una agenda empresarial, porque él tiene unos intereses. Él es, por ejemplo, una persona que es judía y yo he dicho, y si lo dije además clarísimamente en un video que le hice, sionista. Porque ¿qué es sionista? Sionista no es necesariamente que esté allá en Israel tirando bombas o que pertenezca al gobierno de Netanyahu. Ujú. Sionista es la persona que no reconoce que el sionismo está cometiendo un genocidio en Palestina. Para mí es tan culpable los que ocultan, los que esconden, como los que tiran las bombas, como los que hacen el genocidio. Porque el quedarnos callados es permitir esa situación. En las últimas horas han atacado nuevamente hospitales y escuelas de Naciones Unidas, con el saldo de decenas de personas asesinadas, principalmente mujeres y niños. ¿Nos vamos a quedar callados ante ese genocidio? Hombre, si yo trabajara en Univision, fuera judío, manejo millones y estoy no sé qué tal, pues igual entonces digo, uy, no, a lo mejor no es tan malo, o a lo mejor es que hay que hacer una equivalencia o contarle a la gente la forma. A mí lo que me enfureció cuando salía a decirle a él que era un genocida fue precisamente porque intenta hacer como una equivalencia. Es que los dos estados tienen derecho a existir, por supuesto, hermano, tienen derecho a existir. Nadie está diciendo que no tenga derecho a existir Israel. Lo que estamos diciendo es que está cometiendo un genocidio. Lo primero que hay que condenar es el genocidio. Lo primero que hay que hacer es condenar el genocidio, porque si no se condena el genocidio, no se hace la fuerza que hay que hacer en el mundo entero para que cese al fuego, que cesen los bombardeos, que cese el asesinato de niños, de mujeres, de gente inocente, que dejen de arrasar a 2 millones de personas en un campo de concentración al aire libre. Porque si no somos capaces de decir eso es un genocidio con todas las letras, porque resulta que tenemos una agenda empresarial con mis amigos o colegas, colaboradores o socios, pues entonces nos convertimos en cómplices. Y pasan más cosas, porque por ejemplo sale el señor Ackerman, que también trabaja en Cambio, muy amigo de Coronel, uno de sus periodistas estrella, y resulta que Vorágine nos cuenta que este señor pues está colaborando y es el presidente para Latinoamérica de una empresa que entre otras cosas se dedica a lavarle la cara a multinacionales como Chiquita Brands o como Chevron. Chiquita Brands que financia paramilitarismo, que ha financiado paramilitarismo en Colombia,
Chevron que ha causado desastres medioambientales, y ahí está también el señor este de la Universidad Javeriana, que son las dos personas que tenían nuestra credibilidad y que nos damos cuenta gracias a una investigación de un medio alternativo tan bueno como Vorágine, de que nos están engañando, de que tienen unas agendas. Mientras el señor Ackerman está sacando la corrupción de no sé qué, el si sé cuándo, no sé qué tal, está recibiendo presuntamente millonadas de unas multinacionales que están cometiendo crímenes, abusos, pero, que él dice que es que una cosa no tiene nada que ver con su labor periodística. Bueno. Entonces yo resulta que, por una parte, pues por la noche puedo hacer de gángster, por la tarde, por la mañana puedo hacer de médico, pero es que una cosa no tiene nada que ver con mi labor de médico. ¿Sí me entiendes? Es que es eso, es ese nivel de Sí. cosas, ese nivel de hipocresía. Entonces, todos esos informadores, toda esa gente que tiene tantos seguidores, toda esa gente que tiene tanto dinero, que tiene tanto poder, tienen un deber moral más siendo colombianos con un país tan sufrido como el nuestro. Por eso es muy importante que les digamos en la cara a esa gente lo que son, lo que omiten. Las cosas de las que se callan dicen más de ellos que las que denuncian. Ah, ¿Cuál, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuál por ejemplo, yo crees, no digo nada, imagínate eso. cuál crees que es el límite en el tema de Israel y de lo que está pasando en este momento, que tú bien lo has dicho, es un genocidio? Hay un límite que estamos esperando ahí. Nada, es que yo no estoy esperando nada, yo estoy todo el día peleando para que pare ese genocidio. Yo no sé si tú estás esperando algo. La gente que está esperando se va a encontrar con que al día siguiente esos niños que no salvamos hoy están muertos mañana. Eso es un genocidio. El bombardeo es en tiempo real. Ahora mismo, en este momento, mientras estamos hablando, están asesinando gente en Israel, pero asesinando desde aviones. El programa de inteligencia artificial, por ejemplo, con el que han bombardeado, que se llama Apsora, que traduce Evangelio, es un programa que determina miles y miles de bombardeos en tiempo real para miles de blancos, básicamente por triangulación de posibles blancos de Hamas, independientemente de que en el edificio haya 500 personas, ahí hay un blanco de Hamas, se tiran una bomba. Adiós. O se aburren los soldados israelíes y empiezan a tirar bombas a la gente que está en la playa o a los pescadores que están intentando a escondidas intentar pescar algo para que no se mueran sus hijos de hambre, porque ahora la hambruna es la que está matando más gente. Ya en este momento se empiezan a equilibrar las cosas. La hambruna ya les empieza a jugar a favor a los sionistas. Y la hambruna va a empezar a matar más gente que las bombas. Les va a salir muy barato entonces ya el exterminio. A eso se quería llegar, a eso se ha Terrible. llegado. Ese es el plan estratégico y económico de Israel. Entonces, hermano, me parece que Bien, el que no condena un genocidio es tan culpable y tan sionista como el que lo está cometiendo. Lo vio la humanidad con el nazismo, con el exterminio precisamente, con el genocidio al pueblo de Israel. Y toda esa gente colaboracionista, toda esa gente que estaba aquí en Europa y que se quedaba callada, a muchos de ellos les constaba incluso. Pero bueno, yo no trabajo en el campo de concentración ahí poniendo el gas a los judíos. No, hermano, pero usted le hace las hebillas para los cinturones a los soldados nazis. Usted se está beneficiando de eso y como se beneficia, entonces se queda callado o como tiene miedo, es colaboracionista. O sea, eso implica una responsabilidad muy clara, muy directa. Imagínate la responsabilidad de un informador como Ackerman, como ese catedrático ahí de la Javeriana, para abusar de su autoridad y de su credibilidad para intentar lavarle la imagen a una empresa que comete crímenes brutales, ambientales o contra los derechos humanos. Nos han creído bobos. ¿Cuántos de los medios grandes de Colombia se le están plantando a esta gente? Muy pocos, poquísimos, ninguno prácticamente. Lo de Ackerman, lo no, no, de es que ni lo Coronel, lo mencionan. de... Digamos, Somos los pequeños los que estamos haciendo el ruido. de, de alguna manera, Pablo, ¿tú crees que uno ya da por descontado que los grandes medios de comunicación no tienen ningún interés en informar la verdad? No, 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 es que no es tan fácil porque fíjate, ¿O ejemplo de Julián manejar más Assange. bien
Sí, no, no, los grandes medios de comunicación, lo que menos les importa es informar la verdad. Grandes medios de comunicación son empresas. Empresas. Si te miras quiénes son los dueños de los grandes medios de comunicación en Colombia, son todos multimillonarios que han hecho sus fortunas en otros sectores y que hay que tener también canal de televisión, hay que tener franja y hay que tener emisora y el espectro electromagnético, que por cierto, el que lo privatizó fue Samper. Entonces, esta gente van es a la plata, al billete. Esa gente no va a otra cosa. Entonces, esa gente, pues, produce chismes, produce telenovelas, produce noticieros, produce realities, produce concursos, produce análisis, produce conversatorios, produce todo, pero por supuesto con la ideología que les interesa, pero todo eso es un consumo grandísimo que hace la población y todo eso se traduce en dinero. Y esa es una guerra cultural que encima los enriquece, que encima los empodera, que encima los legitima. Si Daniel Coronel se sale con la suya, yo no hago ese vídeo de reacción a ese evento que hace para intentar legitimar el que no se haga la reforma de la salud. La gente que pueda ver sus contenidos, pues dice, ah, no, pues que esa reforma de la salud es una bobada. ¿Cómo van a acabar con las EPS, con todo lo que hacen las EPS? ¿Cómo van a acabar con la salud? Esa gente está loca. ¿Sí me entiendes? No, no, es que nadie va a acabar con la salud, es todo lo contrario. Es acabar con la intermediación que se está robando la salud. No se va a acabar con ninguna clínica, ningún hospital, nada de eso, todo lo contrario. Es dignificar el salario de enfermeras, de médicos, de sanitarios, quitando intermediarios, que no se roben la plata, que no la saquen del país. Es que hay que hacer atención primaria para llevar la salud a los territorios. Eso hay que explicarlo, pero no en un foro en que sale Alejandro Gaviria, 6 años de ministro neoliberal, a hablar mierda. Oh, es que lo que tenemos que hacer es seguir con lo bueno, hacer las cosas con un poco de cabeza. Es que esta locura de todos esos discursos tan educados en los que no se oye un carajo, no se oye una mala expresión. Muy educados, hablan todos ellos, son todos muy bien formados, son todos, él ha sido rector de la Universidad de los Andes, pero fue 6 años, un desastre de ministro de salud neoliberal que acabó con buena parte de las posibles esperanzas que tenían los colombianos de que se pudiera hacer algo con la salud. Hemos hecho programas enteros con su gestión, pero es que encima lo invitan a ese tipo de gente a esos foros para que defiendan la gestión que han hecho. Creo que eran 33 invitados, ponentes, de los cuales 27 se oponían a la reforma a la salud. Entonces, esa guerra cultural la podemos ganar si la gente que ve programas como el tuyo o el mío nos apoya y comparte y se suscribe y manda y da like y dice, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto lo vea más gente, para que la gente se despabile? Y voy a hablar con el vecino y voy a apuntarle y voy a suscribirlo al canal de William porque es importante que la gente sea consciente, que no puedo ser yo solo. Si ya se enteraron de algo, es como un deber moral que más gente se entere de eso, porque son cosas que favorecen a una gente que está muy jodida. Ok. Bueno, Pablo, yo sé que tú has tenido mucha deferencia con nosotros en el tiempo. Quiero hacerte las últimas dos preguntas. En una encuesta reciente que hicieron, no una encuesta, perdón, en un sondeo de opinión reciente que hicieron algunos medios alternativos, la doctora Carolina Corcho tuvo muy buena acertación. Y he notado, por lo que ella misma ha expresado en diferentes programas, una alta capacidad intelectual y de conocimiento en muchos temas, no solamente en la salud, en muchos temas. ¿Crees que hacia el futuro cercano pueda ser una persona que pudiera aspirar a una candidatura a la presidencia? Hombre, sí, hicieron una encuesta de medios alternativos a la cual a mí no me invitaron, en la que curiosamente Carolina quedó de segunda. Si a mí me invitan a esa encuesta, yo por el canal digo que existe esa encuesta y entonces seguramente los 230.000 suscriptores del canal o una buena parte de ellos habría votado y seguramente ya habría ganado esa encuesta. Pero sin mi ayuda, sin que nadie se enterara y sin que ella lo supiera, hicieron esa encuesta y la gente votó espontáneamente. Eso fue un voto orgánico. Muy sospechoso el voto que ganó Caicedo, eh, porque fue, bueno, en fin, no quiero entrar a analizar la encuesta, pero es una encuesta realmente que tiene muchísimos sesgos y Caicedo está en una campaña preelectoral clara y utilizando pues toda su zona de influencia y etcétera para catapultarse. Pero me llama la atención muchísimo que la gente
sin necesidad de nada, en palabras mayores, un día empezó a decir Carolina Corcho presidenta. Y empieza a decir eso precisamente cuando a ella Petro la saca del Ministerio de Salud, que para mí eso fue un error brutal de Petro. Fue entregarle la cabeza en bandeja de plata de la persona que se estaba dejando la piel por la reforma de la salud. Pero es que además es la que más sabe, la que mejor los pone, la más parada en la raya. Inexplicable. Pero esos fenómenos de la política son los que hacen que a veces los ciudadanos nos desilusionemos tanto. Cuando pasa esto, ¿qué hace ella? En lugar de dedicarse a ponerse al gobierno, me sacaron o quedarse callada, sigue luchando a brazo partido por la salud, como si estuviera en el ministerio, reuniéndose, yendo de las regiones, dando charlas, dando clases, trinando, haciendo foros, etcétera, 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 porque su interés y su objetivo es genuino, totalmente genuino. Es una persona que vive de su trabajo, ya no quiso aceptar ningún otro cargo público después de eso. Podía perfectamente haber aceptado pues cualquier cosa que le hubieran ofrecido y le ofrecieron cosas gordas y no quiso. Ella es psiquiatra, vive de su trabajo, vive humildemente y le duele el país y le interesa el país y quiere la independencia para poder seguir trabajando en ese país. Y eso, y eso, que no, aparentemente, no lo dicen los medios de comunicación, porque la imagen que se vendió fue otra, ¿no? Entonces es una persona conflictiva que tiene que sacarla a Petro porque es que si no, no van a hacer la reforma a la salud. No, precisamente es la raya roja de que esta intermediación financiera no la pueden seguir haciendo privados, de que se les quita el dinero y lo maneja el gobierno. Esa raya roja era la raya roja que define a Carolina Corcho. Petro la saca y quieren mover esa raya roja para los lados. Y ella sigue luchando para que esa raya roja, que es en defensa de los colombianos, no se mueva. Y la gente ve eso, hermano. Y la gente ve eso. La gente ve eso y dice, pues madre, eso es de verdad interesarse por el país. Es una persona, no solo como tú dices, súper inteligente, que sabe un montón, formada políticamente, experta en muchos cambios, en muchos campos. Ella estuvo con todo el equipo más importante que asesoró al presidente en su programa, que ha asesorado pues la campaña, el empalme. Ella está en un think tank intelectual constante con grandes expertos en economía, en política, asesorando, ayudando al gobierno. Incluso después de salir del gobierno ha seguido en esa labor, sin guardar ningún rencor por el hecho de que la hayan sacado, porque en un momento dado ya, pues tiene que aceptar, para eso son los ministerios, ¿no? Dice que son fusibles los ministros. Bueno, pues saltó el fusible y sale, pero sigue haciendo lo mismo. Y eso lo ve la gente y esa coherencia hace que ella de pronto en el imaginario colectivo diga, la gente, esta mujer me representa. No solamente es una mujer inteligente, habla fenomenal, explica todo fenomenal, sino que es coherente, hermano, es coherente, es honrada, es humilde, es una persona que realmente va a luchar por el país. Esté donde esté, haga lo que haga, va a luchar por el país. Lo está haciendo y lo hace todos los días y lo sigue haciendo. Estamos haciendo uno en vivo los domingos en el que ella cada domingo está analizando pues la columna que hacen en la revista Sur, la revista Latinoamérica Sur, que es el think tank que maneja ella, que preside ella, que es un think tank de un nivel intelectual latinoamericano muy alto. Entonces, cuando hacen una encuesta entre los posibles candidatos, la tienen a ella en esa encuesta y barre en esa encuesta de las mujeres que había ahí, pues era clarísimamente la más brillante, pero barre en esa encuesta y queda en segundo lugar después de Caicedo. Pero eso es el eco de una imagen pública que tiene ella, que se ha disparado precisamente por esa lucha, que aunque perdió la batalla y la sacan, no pierde la guerra. Y a veces hay que perder batallas para ganar las guerras. Ella políticamente se disparó con esa pelea que dio en el ministerio y con su salida más. Porque después de la salida ha demostrado imagínate que a ti te meten en una cárcel o que te enfermas o que estás en los peores momentos o que te abandonan o que antes eras, no sé, fuerte, bien y de pronto estás débil. En esos momentos es cuando se ve la persona. Ahí fue cuando Carolina mostró lo que estaba hecha, redobló esfuerzos, sigue peleando por la salud, no da su brazo a torcer. Y eso es precisamente lo que necesita un país en el que estamos acostumbrados a gente como Catherine Miranda, como Jubinao, gente que cambia el discurso una vez llega al poder, gente que eran líderes sociales y antes estaban en contra de que los
políticos ganaran tanto y de pronto cuando ya son senadores, entonces les parece que es poco el dinero que ganan y que no les alcanza. Ese tipo de Ahí sí transformación ya no quieren no lo bajarse admiten el en sueldo. Carolina. Sí, ya les parece cualquier cosa poco. Entonces, en Carolina veo una figura, por supuesto, presidenciable 100% para Colombia. Sería un hito histórico, una mujer presidenta en Colombia, pero además una mujer de esas características. Y tiene una grandísima ventaja y es una persona que sabe trabajar en equipo, que sabe articular equipos de gran complejidad. Ya lo ha demostrado en el pasado, lo sigue haciendo, maneja muchísimos temas y es una persona que sabe integrar todo eso, por lo que te decía, ser director de orquesta en un país llamado Colombia no es cualquier bobada. Ahí no puedes tener puntos flacos y tienes que rodearte de gente toda muy emblemática. Por supuesto, si ella llega a ser presidenta de Colombia, yo lo único que cruzo los dedos es que tenga mayorías en Congreso y en Senado, porque los cambios que vendrían, eso sí nos transformaría como país. Esa podría ser la gran sorpresa del 2026. Y una cosa que funciona mucho en política son los outsiders. Outsiders es el que viene de fuera de la política, Sí, lo que hizo gente que de pronto por una red social se dispara y de pronto termina de presidente de un país y los ejemplos son múltiples en el mundo, ¿no? Trump es un buen ejemplo de eso. Carolina Corcho, a claro. pesar de haber sido ministra, sigue siendo outsider, porque ha estado por fuera del establecimiento. Se quedó parada en la raya ahí. Siendo ministra, seguía parada en la raya. Salió y seguía parada en la raya. Y antes estuvo parada en la raya toda la vida. Y su historia personal, su historia de vida es impresionante. Yo la quiero muchísimo, la admiro muchísimo. Le deseo una persona así a Colombia, todo el tiempo miles de personas así, cientos de miles de personas así, con ese corazón tan bonito. Pero es que esa capacidad intelectual, esa capacidad de ver en conjunto el país, la tienen muy pocas personas en este momento. Y sobre todo, que aparte de que tengan esa capacidad de ver el país, que les quepa el país en la cabeza, como dice la gente, tengan el alma que les permita hacer lo que hay que hacer para que tantos millones de personas dejen de tener esas vidas indignas, dejen de sufrir esa violencia y dejen de estar olvidados en los territorios. Ok. Mira que, bueno, te dije que era la última pregunta y lo voy a cumplir porque sé que tienes restricción de tiempo. Y es la siguiente. Las personas que nos están viendo al otro lado de una pantalla o de un celular pueden pensar, hombre, estos influencers, creadores de contenido son unos locos. Eso están hablando de humanismo, de la vida, del respeto, del sionismo. Bueno, cantidad de cosas pueden estar pasando allá por sus mentes. Pero a la hora de la verdad, cada día se levantan invadidos con la técnica que explicó Noam Chomsky, que era esa lluvia, ese diluvio de noticias todo el tiempo y la mayoría malas, que terminan olvidándose que en Colombia pasan cosas buenas porque el mensaje de fondo se pierde, ocultado deliberadamente, en mi opinión, por una cantidad de noticias cosméticas, que si esta, que si aquella, que si se separó, que si no se separó, que si tenía novia, que bueno, un poco de cosas que distraen a las personas realmente de lo esencial. ¿Cómo crees tú o tú cómo combates eso? ¿Cómo te informas para que de pronto la persona que está al otro lado diga, vea, me parece interesante eso que dijo Pablo y me puede funcionar? Bueno, has hecho una pregunta muy filosófica ya para terminar, muy difícil, por cierto, porque básicamente lo que me has preguntado es cómo resistir, cómo aguantar toda esa presión, cómo no distraerse. Y yo creo que, pues, la respuesta es muy sencilla. Cuando tú lo que tienes como objetivo es genuino, cuando ese objetivo es evitar sufrimiento humano, ayudar a los demás, y no estoy haciendo ninguna consideración religiosa, ninguna consideración filosófica, sino simplemente sentido común. Cuando el ser humano como especie está a punto de extinguirse, precisamente porque hay unos pocos que están depredando a los demás, que no tienen suficiente, pues entonces si tu objetivo es ayudar a los demás, haz lo que tengas que hacer. Saca tiempo, porque sin tiempo no lo vas a poder hacer. Mantén tu salud mental, porque sin tu salud mental no lo vas a poder hacer. Pero sobre todo no te des excusas. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no tengo dinero, yo no soy comunicador, yo no soy político, yo no estoy donde hay que estar, yo no. No, no te des ninguna excusa, porque siempre se puede hacer algo. Entonces, yo creo que
la mejor cosa que me puede haber pasado a mí en la vida, en ese aspecto, fue que un día me quedé sin excusas. O me muevo, o entonces ¿quién va a salvar a esta gente que está ahí en África sin agua, en ese poblado que conocí, que me dolió, que vi estos niños muertos, que vi esta gente ahí en ese desierto? ¿Quién va a poder ayudar a la gente en el Chocó, en La Guajira, en los barrios pobres de Bogotá? ¿Quién va a poder desentrañar realmente esa historia violenta que nos ha marcado, en la que cual los sicarios y los genocidas siguen manejándonos? O sea, cómo articular todo eso y cómo empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces yo empecé una labor de comunicación en un canal, en este canal de Palabras Mayores. Pues básicamente los primeros videos son todos de África, los proyectos de las cosas, de tal. Y luego voy dando el giro más hacia Latinoamérica, hacia Colombia, y sigo hablando de temas internacionales, pero yo no sabía dónde iba a llevar todo eso. Pero ahí hay un video que al principio de la pandemia, yo estaba viendo aquí la pandemia muy dura en España que estaba pasando y dije, va a llegar a Colombia y va a pasar lo mismo, y les voy a decir lo que va a pasar. La gente pobre la van a reprimir en sus casas, se va a morir de hambre, tienen que ayudar a la gente pobre. Los grandes millonarios como Luis Carlos Sarmiento tienen que ser generosos, tienen que ayudar, no sé qué tal. Yo hice un video ahí en la cocina de mi casa. Fue como el primer video así que yo hice para Colombia, ¿sí me entiendes? Ahí está en el canal. Y yo no he tenido el valor de volverlo a ver porque es que seguramente tendría hasta tentaciones de quitarlo porque me sentiría ridículo, pero ahí está, ahí está. Fue como, hermanos, esto va para allá, nos va a fregar mucho porque vivimos en un país muy desigual y a la gente la van a tener que meter en sus casas encerrada, y esa gente qué va a comer, esa gente qué va a hacer. Aquí tiene que ser todo el país generoso, todo el país volcarse, ¿sí me entiendes? Y de ahí en adelante empecé a hacer cosas, y a mí la pandemia me obligó a encerrarme y a hablar sobre la pandemia, sobre el globalismo, sobre lo que estaba pasando en Latinoamérica, sobre los movimientos de la OTAN, sobre todo lo que yo veía, analizaba y estudiaba porque tenía mucho tiempo y encerrado. Entonces, ese encierro a mí fue como si me hubieran metido en la cárcel, como esa gente que meten en la cárcel y entonces tiene solamente los barrotes de la celda y ahí hace flexiones y resulta más fuerte que cualquiera que esté en un gimnasio por ahí. Pues a mí me encerraron, hermano, con un computador que se me rompía. Hice vídeos, hice charlas, hice conversatorios y estudié un montón, y me sirvió muchísimo. Eso fue como una bajada a la realidad muy grande. Y luego vino, pues, realizar o darme cuenta de realmente cómo estaba siendo oprimida la gente en Colombia por un gobierno, pues, autoritario, ese gobierno de Iván Duque, que era, pues, otro gobierno uribista más, en el que básicamente a la gente lo que le estaban diciendo era: "Ay, usted no importa, usted es pobre, usted fríguese, usted muérase de hambre por ahí, usted, sus hijos nos importan un carajo. Aquí las entidades es para que nosotros nos las robemos, y tenemos al ejército y a la policía por si no les gusta, se los echamos encima". Y entonces ahí fue cuando me hirvió la sangre y empecé a hacer más vainas por Colombia. Entonces me quedé sin excusas, hermano. Me quedé sin excusas, me quedé sin miedo, me quedé sin vergüenza. Que si salgo bien o si no salgo bien, que si hablo bien, que si no hablo, que si lo preparé, que si no, me importa un carajo. Yo ya he vivido, me corro el riesgo, lo asumo. Pero quedarse sin excusas es lo que yo le deseo a todos los que estén oyendo esto. Bueno, Pablo, muchas gracias. De verdad que has sido muy generoso con tu tiempo y con estar aquí acompañándonos y compartiendo mucho de lo que tú eres y de lo que has hecho. Yo creo que el mensaje es más que claro y nos llevamos de ti una idea pues realmente genial que nace de tu trabajo y de tu lucha, porque realmente es duro, es fuerte. Yo personalmente lo reconozco, te lo agradezco porque sé que muchas personas han abierto su mente y su corazón a partir de tus videos, de tus palabras y de esos invitados espectaculares que siempre llevas. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo, Pablo. Muchísimas gracias a ti, William, por el espacio. Un honor estar aquí. Voy a seguir tu canal. Invito a toda la gente que se suscriba a tu canal y que te apoyen, porque si tú consigues hacer pedagogía es porque la gente está detrás de ti, ayudándote. Que sepan eso. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Su amigo de siempre, William López, les dice chao, chao. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.